Mi nombre es Aaron Ignacio Castro Madrid y este es un video explicativo para el curso de Derecho Constitucional. En esta ocasión pues vamos a explicar un poco lo que es una apelación de sentencia de amparo. Pues el número de expediente es el 2053-2014. Antes de dar inicio al desarrollo de esta sentencia, me parece importante hacer énfasis en lo que es un amparo. No muchos conocen lo que es un amparo, otros creen que es un recurso, mientras que no es un recurso, ¿verdad? Es una acción. Bueno, pero el amparo es una garantía constitucional, la cual tiene por objeto proteger a las personas de amenazas sobre las violaciones de sus derechos, ¿verdad? Pero no solo previene estas amenazas, también trata de restaurar el imperio de lo que son los tratados y convenciones sobre derechos humanos que ha ratificado Guatemala. Presentado el 17 de diciembre de 2013 en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia y remitido a la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. El juez primero de primera instancia civil del Departamento de Guatemala admitió dentro del proceso y el trámite pruebas anticipadas, las cuales fueron brindadas por Cementos Progresos, Sociedad Anónima, en mandato de representación de Toribio Acevedo Ramírez contra la amparista Francisca Gómez Grijalva. La situación pues derivada de un artículo que se publicó el 6 de febrero del 2013 en el diario Prensa Libre, el cual lleva como título Agua o Cemento, del cual la amparista, en este caso Francisca, pues es autora de ese artículo, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que Cementos Progresos, sociedad anónima con la representación que le dio al licenciado Toribio, se acerca hacia el juez primero de primera instancia y le entrega pruebas anticipadas y documentos privados, los cuales el juez pues acepta y hace parte del trámite, ¿verdad? Ok, dentro de los actos que reclama Francisca o de los actos reclamados dentro de esta apelación de amparo, podemos encontrar que el acto que más se reclama pues es la admisión que hizo este juez primero de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, como ya lo dijimos, al admitir este tipo de pruebas anticipadas, ¿verdad? Con declaración. También podemos ver que admitió documentos privados, los cuales pues violan todo el derecho del debido proceso. La autoridad reclamada no es nada más y nada menos que el juez primero de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, quien aceptó o admitió todo este tipo de documentos y pruebas anticipadas, como anteriormente lo dijimos, ¿verdad? Que fueron puestas por Cementos Progresos, Sociedad Anónima. Entonces, esto lo hace una autoridad reclamada porque es la autoridad quien se está pasando esos derechos o está vulnerando esos derechos de la persona, en este caso la persona que interpuso el amparo. En base a las violaciones que reclama la amparista Francisca, pues expresa que con la emisión de la sentencia que se hizo anteriormente se violó el derecho a la libre expresión del pensamiento y a la del debido proceso, siendo esta última uno de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿verdad? Esto pues se hace violencia ya que el juez antes mencionado y citado hace un momento pues admitió esas pruebas, ¿verdad? Lo cual ya vulnera el principio del debido proceso. Dentro de este proceso hubo apelación por parte de la amparista, lo cual me voy a permitir leer, ya que es muy puntual y creo que con esta lectura puede entenderse claramente lo que fue la apelación. Dice, la amparista apeló. Al expresar su inconformidad señaló que está en desacuerdo con la resolución venida en grado porque el Tribunal de Amparo consideró que no podía restituir su derecho de libre emisión del pensamiento por no haber cumplido con el presupuesto de
definitividad. Sin embargo, tal presupuesto no es exigible en el amparo cuando se reclama contra una acción arbitraria que surge sin la existencia de expediente alguno, por lo que al atender la naturaleza del acto reclamado, resulta evidente que no se encuentre ligada a proceso alguno. Indicó también que no se trata del reclamo constitucional a un acto procesal que surja dentro de una carpeta judicial existente, sino de un error jurídico basado en una figura jurídica totalmente inaplicable al caso concreto, pues los asuntos en materia de libertad de expresión deben, por mandato constitucional, ser conocidos por una jurisdicción privativa ajena a la civil. Además señala que el error judicial cometió la imposibilidad de ejercer una defensa procesal adecuada y a su vez le libera de la obligación de agotamiento de cualquier recurso, por lo que es necesario acudir directamente a la protección constitucional de amparo para restaurar su derecho de emisión del libre pensamiento, consagrado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vemos pues que acá las autoridades trataron de ponerle trabas, ¿verdad?, a sus recursos, pero pues ella está clara y se asesoró muy bien en esto porque ya saben lo que es y pueden ver de que hay un tema de jurisdicción también, porque menciona de que los asuntos en materia de libertad de expresión deben por mandato constitucional ser conocidos por una jurisdicción privativa ajena a la civil. Y recordemos que pues la autoridad reclamada es el juez primero de primera instancia civil de Guatemala. La motivación, fundamentación, como quieren llamarle, para otorgar con lugar esta apelación de amparo, hay varias consideraciones dentro de las que tomaron acá los órganos judiciales, pero se me hace importante mencionar las siguientes dos. La número 1 dice que es procedente otorgar amparo cuando la autoridad denunciada admite para su trámite de diligencias de prueba anticipada, mediante las cuales se pretende la preparación de un juicio contra una periodista por haber realizado una publicación de prensa, pues de conformidad con el artículo 35 constitucional, corresponde a un jurado conocer privativamente de los delitos o faltas de la emisión del pensamiento y no a la jurisdicción ordinaria. Recordemos pues que estas pruebas que se le entregaron fue a un juez primero de primera instancia civil, lo que lo hace pues de jurisdicción ordinaria y no lo hace competente para resolver este tipo de situaciones. El segundo presupuesto que hay que contemplar pues es que en el sistema jurídico que manejamos acá en Guatemala existen las convenciones sobre derechos humanos, la cual pues ratifica Guatemala, y estas convenciones pues dicen, lo voy a leer para que lo puedan entender. En el contexto de la norma precitada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado lo siguiente: que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas de forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos en el artículo 13 de la Convención. Pero ¿por qué es importante la expresión o la libre emisión del pensamiento? En este punto, como ella es periodista, pues tiene todo el derecho de poder expresarse de forma, por decirlo así, positiva o negativa, siempre y cuando no toque o no vulnere a esta persona o esta entidad en cuanto al honor o en otras situaciones que se puedan vulnerar, ¿verdad? Entonces, el papel que cumplen los periodistas en el sistema que actualmente es democrático en Guatemala es que es una crítica ante la sociedad. Entonces, esto lo que hace pues es siempre estar criticando tanto a los de la política, a jueces, órganos del Estado, etcétera, para que haya un conflicto entre que cumplan bien su papel y que no lo estén cumpliendo como se debe.